Muy buenos días. Hoy estamos complaciendo el pedido de Enzo Calderín, que me solicitó que hablara de los glucocorticoides y ese es el tema que vamos a exponer hoy, glucocorticoides. Vamos a comenzar diciendo que los llamados glucocorticoides son las hormonas de la corteza suprarrenal que regulan el metabolismo de los hidratos de carbono. Glucosa, córtico, porque es la corteza suprarrenal, y esteroides por la forma química que tiene, que es un compuesto policíclico que se disuelve con gran facilidad en grasas, en lípidos, y tiene una gran importancia desde el punto de vista de la distribución. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ella. En 1848, Thomas Addison presentó sus investigaciones realizadas respecto a una serie de síntomas clínicos que correspondían desde el punto de vista anatomopatológico con lesiones de la corteza de la glándula suprarrenal causadas por tuberculosis y se le llamó enfermedad de Addison. Esto es muy importante no solo porque estamos hablando de glucocorticoides, sino porque fue la primera vez que se relacionó una enfermedad clínica endocrina con una lesión órgano específica, es decir, de una glándula. Este descubrimiento de Addison abrió las puertas a la endocrinología. Porque hasta ese momento se conocían algunas enfermedades endocrinológicas, pero no se sabía por qué. Bueno, la diabetes es muy antigua y no se sabía ni por qué, ni se tenía una idea. Y el síndrome de insuficiencia de la corteza suprarrenal se conocía, causado por tuberculosis, como describió Addison, es la enfermedad de Addison. Pero después, como se observó que había más de una causa, habían varias causas, ya se le llamó síndrome de Addison, no enfermedad de Addison. Cuando hablamos de enfermedad de Addison nos referimos a la tuberculosis de la corteza suprarrenal. Cuando hablamos de síndrome de Addison nos referimos a la insuficiencia de la corteza suprarrenal de cualquier causa. Se observó posteriormente que la corteza suprarrenal se agregaba a tres grupos de hormonas, no solamente un grupo de hormonas. Aquellas que regulan el metabolismo del agua y los electrolitos en la capa más externa son llamados mineralocorticoides. Ya hemos venido hablando de uno de ellos hace rato, del más importante de ellos, que es la aldosterona. Hemos hablado en varios ciclos, ¿no? Y que, bueno, lo mencionamos aquí también. Y hemos hablado de antagonistas de aldosterona también. En el ciclo de agua y electrolitos, en el ciclo de hipertensión, etc. ¿no? Otro grupo que son los que intervienen en la secreción de los andrógenos, o sea, de hormonas sexuales, son los llamados sexoesteroides, que se segregan en la capa media, un poquito mezclada con la capa más interna, y en la capa más interna se van a segregar los glucocorticoides, que son los medicamentos, o sea, las hormonas, perdón, disculpen, no es medicamentos, estamos hablando de hormonas todavía, las hormonas que van a regular el metabolismo, no solo de los glucósidos, sino también más metabolismo, vamos a mencionar. Los glucocorticoides intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, correcto, pero también intervienen en el metabolismo de las grasas y en el metabolismo de las proteínas. Protegen al cerebro y al corazón de la deficiencia de glucosa porque en caso de que aparezca una disminución de la glucosa en sangre, ellos estimulan la neoglucogénesis. No voy a entrar en detalle, esto está en el ciclo de diabetes bien explicado, pueden ir allá, pero las neuronas, las células del cerebro, células funcionales del cerebro, tienen unos receptores que se llaman GLUT1, que no tienen límite inferior para la entrada de glucosa. Habiendo glucosa en sangre, entra a la célula del cerebro. Pero cuando empieza a bajar la glucosa en sangre, esto es detectado y entonces un estímulo le dice a la corteza suprarrenal, segrega cortisona y la cortisona que va a hacer va a ordenar al hígado que empiece a producir glucosa. ¿De dónde? Bueno, la que tienes almacenada en el glucógeno libera y eso lo hace también el cortisol, pero además de eso utiliza aminoácidos y utiliza ácidos grasos, cetonas sobre todo, para producir nuevas moléculas de glucosa, la llamada neoglucogénesis. O sea, estimula la neoglucogénesis, estimula también la liberación de glucosa a partir del glucógeno. También en un momento determinado la regulación puede hacer que se acumule glucosa para tener una reserva y en las células periféricas, las células del resto del cuerpo, pues le dicen, aguanta un momento, no vayas a utilizar ahora más glucosa porque me hace falta que vaya para el cerebro. Y le dicen también, comienza a liberar a estas células, a las células sobre todo de grasa, aumenta el metabolismo de grasas y proteínas para liberar cetonas y para liberar a partir de las grasas y para liberar aminoácidos a partir de las proteínas para que el hígado tenga suficientes cetonas y suficientes aminoácidos para producir azúcar. Es decir, actúa elevando los niveles de azúcar en sangre en respuesta a la hipoglicemia. Ese es el más importante, o la más importante de sus acciones probablemente.
El metabolismo de los lípidos redistribuye la grasa. Aumenta la grasa en la parte posterior del cuello, aquí. Por eso en el síndrome de hiperfunción de la corteza suprarrenal, el síndrome de Cushing, aparece una jiba parecida a la jiba de búfalo en la parte posterior del cuello. También aumenta la distribución de la grasa en la cara redonda del síndrome de Cushing, y aumenta también la grasa en la parte de los hombros, y entonces es la característica de la persona que tiene una hiperfunción de la corteza suprarrenal, donde hay aumento de los glucocorticoides, que tiene la cara de luna llena, la jiba de búfalo y los hombros anchos así, y entonces para abajo estrechito. Las grasas en las extremidades disminuyen notablemente. Esto es parte del efecto de estas hormonas. Facilitan también la degradación de las grasas y aumentan los ácidos grasos libres en sangre. ¿Para qué? Para su utilización con fines de energía, como ya habíamos mencionado también en caso de hipoglicemia y en caso que no es la hipoglicemia también. En los músculos aumentan la actividad muscular, pero si se administran por mucho tiempo, causa desgaste muscular. Es el problema de los esteroides esteroides anabólicos utilizados por los deportistas, que les aumenta mucho la masa muscular, pero tienen que tener momentos en que tienen que parar, porque si no paran, entonces los músculos empiezan a debilitarse. Y es un fenómeno que pasa mucho. Hay atletas que utilizan para tener mayor musculatura, para tener más actividad muscular, utilizan esteroides y terminan entonces con un problema muy serio, es que si lo utilizan por mucho tiempo, al final los músculos se van atrofiando y se van perdiendo, ¿no? Mejoran el funcionamiento de los glucocorticoides fisiológicos, estoy hablando de fisiología de la hormona, mejora el funcionamiento del sistema nervioso central, sobre todo el estado de ánimo, el comportamiento y la excitabilidad cerebral, que son aspectos muy importantes también, sobre todo desde el punto de vista de conducta. Pero sus efectos más importantes no son estos. Sus efectos más importantes son en el sistema inmune, y esto es lo que los ha hecho importantes en la terapéutica. Los glucocorticoides no se utilizan generalmente para hipertrofia muscular, se lo utilizan algunos deportistas. No se utilizan para prevenir la hipoglicemia, para eso hay muchas otras cosas, la dosis correcta de insulina, el diabético que utiliza insulina, andar siempre con un poco de sustancia dulce para cualquier cosa. Lo que ha hecho los glucocorticoides importantes en la práctica médica, ¿qué es? La actividad inmunosupresora y antiinflamatoria. Los glucocorticoides disminuyen notablemente la cantidad de linfocitos circulantes, disminuyen la respuesta inmune y disminuyen la inflamación por su actividad sobre linfocitos y leucocitos y sobre enzimas que están en sangre. Los glucocorticoides reducen la respuesta inmune principalmente porque inhiben una enzima, se llama ciclooxigenasa 2. Hablamos de ella en el ciclo de inflamación y decíamos que es la que se libera cuando existe una alteración que necesita una respuesta inmunoinflamatoria. Normalmente la ciclooxigenasa 1 se está liberando siempre, es la que va a actuar en una serie de fenómenos para producir las prostaglandinas, etc. Los leucotrienos, ya de eso habíamos hablado en el ciclo de inflamación. Si alguien quiere profundizar, ahí está todos los videos. Y en el caso de inflamación, cuando aparece una causa que necesita una respuesta inmune inflamatoria más aumentada, pues entonces se libera ciclooxigenasa 2. Y una de las funciones del glucocorticoide es actuar inhibiendo la enzima ciclooxigenasa 2 y por tanto la respuesta inflamatoria. Esto hace que las citocinas, las prostaglandinas, las citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, disminuya su liberación. Esto hace que disminuya la actividad de los macrófagos, la actividad de los monocitos, la actividad de los fibroblastos y la actividad de los linfocitos. Y estas 4 células son células muy importantes en la respuesta inflamatoria, como pueden ver los que quieren profundizar un poco en el ciclo de inflamación, que hablábamos de esto en detalle, ¿no? Por este mecanismo, inhibe también la proliferación de los linfocitos T y de los fibroblastos, que son muy importantes en la respuesta inflamatoria, y va también a actuar inhibiendo la fracción C3 del sistema de complemento. Hablábamos del sistema de complemento y hay un video muy completo sobre esto en el ciclo de inmunología. Entonces, toda esta fracción 3 del sistema de complemento es la que va a activar la primera fase del complemento. Los corticosteroides bloquean la utilización de los fosfolípidos de membrana y por tanto bloquean la aparición del ácido araquidónico, lo que tiene como consecuencia que no se sintetizan ni prostaglandinas ni tromboxanos ni tampoco leucotrienos.
Ahora, la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos lo que hace es bloquear la síntesis de prostaglandina y tromboxanos, pero al mismo tiempo va a bloquear la protección de la mucosa gástrica, va a bloquear aquellas prostaglandinas que regulan tensión arterial, flujo renal, la función de las plaquetas y que dilatan los bronquios y por tanto tiene una serie de consecuencias relativamente importantes. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 van a bloquear solamente una parte de las prostaglandinas y tromboxanos y con eso previenen la inflamación y mantienen la protección de la mucosa gástrica. ¿Cuál es el inconveniente? Que se ha encontrado que aumentan la presencia de hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas, infarto cardíaco y accidentes vasculares encefálicos con complicaciones también con estos medicamentos. Al inhibir la actividad de los linfocitos, inhibe la producción de interferón. Por tanto, cae también la actividad de interferón y los interferones son muy importantes en la defensa inmune, no lo olviden. Además, inhibe las selectinas, el AN1 e CAN1 en las células endotelio vascular, inhibiendo de esta forma la adherencia de los leucocitos al endotelio y su salida del espacio intersticial en el sitio de inflamación. Esto también tenemos hasta un mini video en el ciclo de inflamación que habla de esto. Estas selectinas, la del AN1 y la CAN1, se encuentran situadas en la superficie de las células endoteliales. La célula endotelial es la que recubre por dentro los vasos sanguíneos. Están ahí, pero cuando hay una inflamación en esa zona, ellas se activan. Y además de que el vaso sanguíneo se dilata, además de que se aumenta la porosidad, las puertas de salida de los vasos sanguíneos, estas selectinas atraen a los leucocitos llegan a ese lugar, se encuentran en un poro y entonces salen del vaso sanguíneo para actuar fuera del vaso sanguíneo en el sitio donde se necesita una defensa inmunológica inflamatoria. Y entonces los glucocorticoides inhiben esta selectina. Al inhibir la selectina, no llaman a los polimorfonucleares, no llaman a los leucocitos y por tanto los leucocitos no salen hacia el sitio de inflamación. Además de esto, y muy importante, los glucocorticoides bloquean a una célula de la sangre de la que se habla poco, los basófilos, en la liberación de histamina mediada por inmunoglobulina E. En el ciclo de inflamación hablábamos también de la importancia de la liberación de inmunoglobulina E, qué tipo de reacción inflamatoria es la que libera inmunoglobulina E y cómo se libera la histamina también por los mastocitos sobre todo y los basófilos en el caso de respuesta inflamatoria de este tipo. Una respuesta alérgica sobre todo, una respuesta de tipo, mediada por inmunoglobulina E es alérgica. En este caso es inmune, pero no es la respuesta inmune por IgG y IgM. Bien, eso está en el ciclo de inmunidad, está muy detallado. Como ven, inhibe prácticamente todos los mecanismos de la inflamación, la reacción anafiláctica y la activación del complemento. Tres de los aspectos más importantes en la respuesta inmune del organismo. Por lo explicado, su actividad fundamental es inhibir la inflamación. Esa era su indicación principal al inicio. Pero ¿qué pasa? Aparecieron los medicamentos antiinflamatorios. Al aparecer medicamentos antiinflamatorios, sobre todo los medicamentos antiinflamatorios más específicos, aunque, y voy a decir esto que es importante, los medicamentos antiinflamatorios de última generación que inhiben la ciclooxigenasa 2, que es la misma que inhiben los glucocorticoides, tienen efectos colaterales muy indeseables y se han ido retirando del mercado ya. Yo creo que no queda ninguno, que yo sepa, no queda ninguno, pero hay muchos medicamentos un poquito más selectivos, con buen efecto antiinflamatorio y que no son como los glucocorticoides, que si bien tienen efectos antiinflamatorios, tienen una serie de efectos indeseables bastante amplios también, que vamos a hablar de ellos. Y entonces, esto ha hecho que los glucocorticoides queden relegados a dos indicaciones específicas. Primero, inhibir la respuesta inmune en pacientes con enfermedades autoinmunes crónicas. Es su principal indicación. Y segunda, inhibir la respuesta inmune en pacientes alérgicos, que puede ser de dos formas. De forma mantenida, y cada día se manda menos para esto, es decir, una persona muy alérgica se le mandan esteroides, glucocorticoides, por un periodo de tiempo determinado, prolongado, para evitar las reacciones alérgicas. O durante la crisis, sobre todo la crisis asmática, la utilización de glucocorticoides en la crisis asmática todavía es una indicación importante. Si en el estatus asmático, mucho más aún. Pero además los asmáticos generalmente utilizan mucho
los glucocorticoides. Y vamos a decir ahora pronto de qué cómo. Bueno, mis amigos, vamos a terminar este programa porque está muy extenso y vamos a tener que hacerlo en dos. Así que, amigo Enzo, vamos a hacerlo en dos programas, no en uno, porque está muy extenso. Hasta el próximo.